Pasaba un hombre, y esto no lo digo porque yo soy bueno, por la gracia de Dios, para enseñarle. Dios a veces te va a pedir algo. Pasaba uno que no tenía, uno que andaba juntando cartones, y Dios me dijo: sacate eso y hacelo eso. Señor, recién me lo compro. ¿Estás dispuesto? Gloria a Dios. Gloria. El Señor dice: siembra en el desierto y saca. Es fácil sembrar cuando tenemos sobreabundancia, porque Dios dice: usted da de lo que le sobra. Pero sembrar en la escasez. Gloria. Todo eso trae fruto de abundancia. Fruto. Usted quiere dar fruto, pero no quiere sembrar. Siembra amor, siembra gozo, siembra paz, siembra palabra de vida, siembra misericordia, siembra dinero, siembra tu casa. Aquel que abre la puerta de su casa para que se haya una célula, lo que sea, Dios lo va a bendecir. Y muchas veces Dios no muestra al principio la bendición, muestra las luchas. Sonreír que está a tu lado. Y uno empieza a criticar. Señor, pero yo soy tu siervo. No importa. Mi esposa al principio me decía: pero si vos sos siervo de Dios, ¿por qué no estás prosperando tanto? Aleluya. Bueno, ya viene el tiempo, viene. Pasaba un año, no venía. Dios dice: por cuanto fuiste fiel en lo pequeño, en lo mucho te pondré. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y dice: para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y esta palabra me encanta y es algo poderoso que la tenemos que guardar, y eso es lo que tenemos que cada cristiano tener. Deja tu pasado. Deja de mirar atrás: me equivoqué, me lastimaron. No, dice acá: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Aleluya. Una cosa hago, decí conmigo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Santo. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria al Rey. Aleluya. Dejo la pavada, dejo el dolor, dejo lo viejo, dejo el error y me extiendo a lo que está delante. Amén. Santo. Lo viejo pasó. Dios me va a restaurar, Dios me va a levantar, pero me extiendo a lo que está delante. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Gloria. Prosigo a la meta. Tengo una meta. Si tú no tienes una meta, no vas a llegar a ningún lado. Estás andando sin rumbo. Santo. ¿Cuál es tu meta? Analizamos nuestra vida. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Ganar a Cristo o que Él nos bendiga y nada más? Gloria. O que Dios haga lo que nosotros queremos, que nos dé los deseos que nosotros queremos. Señor, quiero tener paz en mi hogar. Señor, quiero esto, quiero lo otro. Quiero esto y quiero lo otro. Pero no estoy pensando en seguirlo. Gloria. ¿Está escuchando? Aleluya. Hay una gran diferencia. Gracias, Señor. ¿Estoy por Cristo o estoy para lo que Él me da y después no sé si lo sigo o no lo sigo? Tenemos que estar seguros. El apóstol Pablo dice: yo tengo una meta. Quiero ganar a Cristo. Quiero tener la plenitud de Dios en mi mente, en mi vida. Quiero alcanzarlo. Quiero conocerlo más. Santo. Quiero tener el poder de su resurrección dentro mío. Gloria al Rey. Prosigo a la meta, extiendo hasta lo que está delante, dejo todo lo que está atrás. ¿Saben qué le pasó
a la mujer de Lot por mirar atrás. Cuando estaba escapando de Sodoma y Gomorra, que Dios la destruyó. Por la perversión que hoy mismo hay en el mundo. Esto a la perversión que hay en el mundo está anunciando que el tiempo se acerca. Ella miró atrás, que representa, el Señor le dijo a los discípulos acordados de la mujer de Lot, no miren atrás. Tú tienes que estar bien centrado en lo que tú quieres conquistar. Gloria. Quiero ganar a Cristo y quiero entrar en el reino de Dios. Aleluya. Una cosa hago. Ese es un guerrero. Una cosa hago. Va a haber miles de cosas que te van a querer confundir. Gente, falsos profetas, demonios. Pero una cosa hago. Aleluya. Me extiendo lo que está delante. La carne te va a estorbar. Amalek te va a estorbar, que es la carne. Te va a estorbar en el camino. Tú tienes que extenderte lo que está delante y pelear la buena batalla. Gloria al Rey. Tenemos que analizar lo que estamos dispuestos. ¿Sabes cuánta gente lo detuvo el trabajo? Aleluya. El trabajo no los dejó congregarse. Algo que parece una bendición se convirtió en una maldición. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Gente tiene el trabajo pero no tiene paz. Gloria. La paz es una señal de que tú estás bien. Si tú no tienes paz, aunque tengas trabajo, es tiempo de tomar una decisión. Santo. ¿Te está escuchando? Dios es tu proveedor. ¿Cuánto dicen amén? Gloria. Aleluya. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La Biblia dice que seamos un mismo sentido. Tengamos una misma doctrina. No se llene de doctrina y se confunda. ¿Está escuchando? Aleluya. Tiene que tener una misma doctrina, una misma mente, un mismo corazón para que fluya del Señor. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad de los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Aleluya. Gloria al Rey. Cuyo Dios la comida. ¿Qué es el Dios de eso? El vientre. Comen y piensan solamente en lo terrenal. ¿Me está escuchando? Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Así que si solo pensamos en lo terrenal, estamos en el horno. Gloria. El Señor dice: el que es de la tierra piensa en lo terrenal, y el que es del cielo piensa en lo celestial. Aleluya. Está pensando en la cosa. No se confunda, no malinterprete. No es que nunca va a decir, ay, quiero mejorar mi vivienda. No. Pero primero está pensando en las cosas de Dios. Está dispuesto por Dios y está pensando en cómo crecer, en cómo avanzar, en cómo conquistar. Está buscándolo a Dios. Y todo lo demás viene añadido. ¿Está escuchando? Aleluya. Y Dios nos prueba en lo pequeño. Y eso es algo muy importante, porque muchas cosas gente quiere estar en todo. Escucha, quiere estar en el hospital, quiere estar en la cárcel para servir al cárcel, quiere estar en el ayuno, quiere estar en todo y después no termina haciendo nada. Gloria al Rey. Aleluya. ¿Está escuchando? Santo. Quiere estar en alabanza, quiere estar en danza, quiere estar en todo, pero después no termina haciendo nada. Santo. Aleluya. Una vez una persona vino a matar al pastor, porque la mujer estaba en todo. Estaba en todas las coreografías, estaba en todo. Gloria. Gloria a Dios, pero dice, tú tienes que ser quien en lo pequeño, que Dios te mandó a repartir tratado, anda a repartir tratado. Santo. Soy un bebé y ya. No. Yo me voy a ir a China a evangelizar. Gloria al Rey. Dios dice, primero empezar con tus vecinos. Aleluya. Dale un buen testimonio, dale una palabra. Después te voy a mandar a China, si es tu llamado. Te voy a enseñar hasta hablar en chino. Uy, qué maña. Aleluya.
Santo. Quieren jugar de 10, de 11, de 4, de 2, quieren atajarlo, no puede. Gloria. Tome algo y sea fiel. Y Dios después lo va a ir haciendo escalar. Santo. Tome algo y sea fiel. Porque somos un cuerpo y bien coordinados tenemos que trabajar. Gloria al Rey. Escuche, ahí arriba el hermano Fede, no hay 5 hermanos. Está él ahora. Está haciendo Aleluya. fiel en lo que él está haciendo. Santo. No se puede poner 5 en una computadora. ¿Me está escuchando? Aleluya. Lo que usted haga sea fiel. Aunque la oración, lo que sea, si se le entrega para hacer una palabra, dé una palabra con fidelidad, con búsqueda de Dios. Si se le entrega para acomodar una silla, para estar en la puerta, sea fiel. Aleluya. Aunque sea saludar a los hermanos cuando entran, usted está sirviendo. Venir más temprano a orar es servir. Gloria a Dios. Orar en su casa, está sirviendo a Dios, está orando por los hermanos, está declarando. Estar dispuesto con lo que usted tiene. Tengo un auto, Señor. Acá está mi auto, lo uso para tu gloria también. Santo. ¿Está escuchando? Gloria al Rey. Dios lo va a probar. Y si nos quejamos también. Cuando empecé con los hermanos, con el apóstol que estaba con nosotros en ese ministerio, que estuvimos con ellos, terminaba la reunión y todos se iban tranquilos. Yo tenía que llevarlo hasta José Cepaz, al fondo, sol y verde, en lo más lejos. Y tenía que trabajar el otro día y irme hasta allá. Cada vez que yo venía, con mi esposa, ella sabe, a veces ella me acompañaba y otras veces no. Ir y volver y después levantarme bien tempranito para ir a trabajar. Y después de tanto tiempo ya, la queja quería venir. Gloria. Y abría los ojos y digo, ¿para quién lo estoy haciendo? Y ahí reaccionaba. ¿Para quién lo estoy haciendo? Aleluya. Gloria a Dios. Dios dijo, sé tienen los pequeños, no muchos te pondré. Gloria al Rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que ellos tienen de Dios la comida y piensan solamente en lo terrenal. Si nosotros tenemos actitud y solamente estamos pensando en lo terrenal y lo terrenal nos aparta de Dios, tenemos que analizar que estamos mal. Cuando empezamos a poner a Dios en primer lugar, tú vas a usar lo que está en la tierra, que es de provecho para el hombre, que Dios lo creó para que lo disfrutemos, pero no está en primer lugar en tu vida, lo vas a disfrutar, pero en primer lugar es Dios. Gloria al Rey. ¿Está escuchando? Aleluya. Santo. Así que tenemos que tener bien el fundamento, estar dispuesto a analizar si vamos a edificar esa torre, saber que esa torre me va a demandar a mi tiempo, me va a demandar esfuerzo, me va a demandar también mi familia. Hay muchos que empezaron a soltar una doctrina de que los pastores dejan a su familia y el hijo no lo ama. Claro, Dios tiene tiempo, Dios quiere que tengamos tiempo para tu familia, pero hay muchos que están usando eso como excusa y ya no sirven. Ya no sirven. No sirven tanto como al principio. Dios dijo, primero yo. Aleluya. Claro, Dios te va a dar el tiempo para amar a tu familia y para cuidarlo, pero muchas veces lo vas a tener que dejar. Santo. Pero no lo dejas solo, Dios está con ellos. Y dice, yo los voy a guardar. Entonces, ¿por qué a muchos se pierde? Dice alguno. Y porque quizá Dios lo que nos quiere enseñar es que los amemos, que los cuidemos como Él quiere, pero que también lo vamos a tener que dejar en algún momento en las manos del Señor. Gloria. Está escuchando, y si tú eres fiel, Dios lo va a guardar. Dios dice, ocúpate de mi negocio, yo me ocupo del tuyo. Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Rey. Para llegar a la meta, que es ganar a Cristo y tener más comunión con Él, tener más intimidad, más revelación, más sabiduría, más unción, tengo que empezar a alejarme de todo lo que me aleja de Él, aunque me guste. Eso me gusta. Ese sacrificio acepto, sube como olor fragante a Dios. Gloria al Rey. ¿Cuántos están dispuestos? Aleluya. Aleluya.
Santo. Hay que ser, cuando uno va a servir, tiene que saber que se comprometió con Dios, no con los hombres. Gloria. ¿Está escuchando? Tenemos que estar seguros de lo que cuesta seguir a Cristo. Servirlo, ser responsable en el servicio. Tiene que haber una negación de uno mismo. ¿Está escuchando? Gloria. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que la carne te pide? A veces la carne te va a pedir algo que se opone a lo que Dios te está demandando. Así que va a haber una lucha ahí entre la carne y el espíritu y depende de ti. ¿Estás dispuesto? Si tú estás dispuesto, usted va a empezar a ganar más de Cristo. Más de Cristo. Más de Cristo. Y cada uno que está acá es importante para Dios. Gloria al Rey. Porque Dios nos amó a todos. Y lo que hace el profeta, lo que hace el pastor, lo que hace el apóstol, usted también lo hace. Gloria. ¿Cómo pastor dice eso usted? No sé eso. Porque la Biblia dice que somos un cuerpo. Gloria. Gloria a Dios. Mi mano está agarrando el micrófono, aunque la cabeza le dio la orden. Mi mano. Santo. ¿Está escuchando? Gloria al Rey. Así que lo que hace uno lo hace todo el cuerpo, porque mi cuerpo es uno. Son muchos miembros, pero es uno. Santo. Mi cuerpo es uno. Gloria a Dios. Usted gócese cuando a otro lo bendigan, cuando a otro lo usen. Ya Dios le va a usar a usted. Gloria. ¡Gócese! Lo que está haciendo el hermano, usted también lo va a hacer. Santo. Usted también lo está haciendo, porque usted es parte del hermano, su hermano es parte de su. Gloria al Rey. Aleluya. A mí no me gusta porque tiene bigote, dicen. Santo. Mi hermano, gócese. ¿Cuánto dicen amén? Gloria. Así que lo que emprendemos, aunque sea pequeño, lo tenemos que hacer con fidelidad. Cualquier servicio que usted toma en la iglesia. Me comprometí a venir a limpiar el baño. Gloria. Me comprometí a bañar, acomodar la silla, a orar más temprano. Primer día que lo dijo estuvo, segundo día más o menos, tercer día ya, cuarto, no lo vimos ni en foto, quinto, después volvió. No, firme. Amén. Gloria. ¿Cuántos dicen amén? Aunque le duela la uña, aunque le duela algo, Dios lo está mirando. Amén, Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria. Estoy cansado, claro, estamos cansados de eso. Ya Dios le va a dar tiempo para descansar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Santo. Algunos dicen, bueno, para los pastores es fácil, porque no trabajan. Algunos. No es fácil, pero con Cristo es fácil. Gloria al Rey. Cuando está Cristo sobre ti, cuando tú le entregas la carga a Él, cuando tú le entregas la lucha. Claro que hay lucha, a veces Dios te va a tener ahí, te va a llevar como Elías al desierto. Anda, te voy a enviar a los cuervos para que te den de comer. ¿Sabes quiénes son los cuervos? Los que en otro tiempo comieron tus carnes. No sé si están entendiendo. Gloria a Dios. Gloria al Dios Rey. es tan grande que los que hablaron mal de vos, cuando Dios te lleva al desierto, eso Dios lo va a usar para darte de comer. Gloria. Qué bueno que es el Señor. Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a dar ahí un arroyo para que te... Pero después te vas a acostumbrar, ¿viste? Como hacen los planes sociales. Total, tengo el plan, todavía no voy a buscar trabajo. Dios le dijo, Elías, ya es el tiempo, salí de acá. Salí de acá, Elías, salí de acá, ya basta ya. Ya te di de comer con los cuervos, te di agua del arroyo, ahora tenés que ir, largo camino te queda. Empezá a caminar. ¿Cuántos dicen amén? Dios ya te mandó al desierto, te mandó al arroyo, te mandó comida a través de los cuervos y ahora te dice levántate porque largo camino te queda. No te acostumbres a lo fácil. Aleluya. Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria. Largo camino te queda. Ya basta de los planes sociales. Santo. ¿Estás escuchando? Gloria. Ser prudentes
No hablar por emociones, meditar. La Biblia dice que primero Jesús aconsejó pensar a ver si me alcanza lo que yo tengo para edificar esto. Gloria. ¿Me alcanza la entrega que le di a Dios? ¿Me alcanza para este servicio? Analizar. Y después me comprometo, porque la Biblia dice que cuando nos comprometemos, tú no vienes a decirle, pastor, yo voy a venir, me comprometo. No, es delante de Dios. No hablemos por emociones. Seamos prudentes. Porque a veces entramos en una... Se frena la bendición que venía para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos prometimos un montón de cosas, porque no las cumplimos. Mucha gente dice, no, pastor, cuente con esto, cuente con esto. Gloria. Pastor, esto, el Señor me dijo que es esto para la iglesia. Pasaron 2 cuadras, empezó a reflexionar. ¿Qué hice? Bueno, vamos a hacer cuenta que no pasa nada. No, ya me olvidé, ya está. Gloria. Lo que hablamos, lo que prometemos, ya está en el reino activado y ahí ya está corriendo esa palabra. Amén. Así que sea, clamemos a Dios, Señor, ten misericordia de mí. O hagámoslo. Cumple tus promesas al Señor, dice, no seas, porque no hará que Él se enoje. Cumple. Santo. No prometas si no vas a cumplir. Hay que reflexionar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria. Pero me gozo porque hay muchos que están entendiendo. Hay muchos que están aprendiendo a ser fieles en lo pequeño, porque eso Dios les anuncia y no necesito ser un profeta para anunciarle, porque con el respaldo de la palabra, que viene algo grande para sus vidas, para los que son fieles en lo pequeño. Aleluya. ¿Está escuchando? Porque el ministerio muchas veces llega a lágrimas, lleva traiciones, te van a traicionar, te van a prometer y no van a cumplir, van a decir que están y después no están, va a suceder un montón de cosas que el diablo te va a decir tirar la toalla, aún tu familia te va a perseguir. Gloria. Aleluya. Aleluya. Porque puede ser que hoy te dan un besito y gloria a Dios, estamos todos contentos, pero otras veces el diablo lo va a usar. Santo. Sonreír el que está a tu lado. Tú tienes que estar preparado para todas esas cosas. Gloria al Rey. Si no analizamos las pérdidas, no analizamos lo que me va a costar, no voy a terminar de edificar. Santo. Se te van a oponer, te van a golpear. ¿Qué evangelio que está predicando, pastor? Gloria a Dios. Jesús dijo. Gloria a Dios. Pero también viene una recompensa, dice, vuestro galardón es grande en los cielos. Te van a difamar, van a hablar mal de vos, te van a envidiar, se te van a levantar en contra. Gloria. El Señor te dice, seguí firme. Aleluya. Seguí firme. Aunque todos te dejaren, yo no te dejaré, dice el Señor. Amén. Te vas a sentir solo. Sé fiel. Ay, iban todas las hermanitas, íbamos al hospital, gloria a Dios, y después me dejaron a solo cachado. Seguí adelante. Gloria. Capaz que Dios está permitiendo que te quedes solo para enseñarte. Aleluya. Que Él está contigo. Santo. ¿Está escuchando? Él está contigo. Gloria. ¿Cuántos dicen amén? Si tienes lo pequeño y lo mucho te pondré. Si Aleluya. te comprometiste a barrer, barre con fidelidad y con honra y con alabanza, porque esa es tu adoración a Dios. Gloria. Y Dios dice, yo te voy a sacar la escoba y ahora te voy a enviar algo más hermoso, más poderoso. Gloria. ¿Cuántos dicen amén? Aún servir un vaso de agua, el Señor dijo, no vas a perder tu recompensa. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Consolar a alguien, dar una palabra de aliento, un mensajito. Dios dice, yo estoy viendo que vos estás trabajando para mí. Porque Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Santo. Así que si no estamos haciendo nada, estamos desparramando. No, yo no estoy ni sirviendo, ni estoy desparramando. Mentira. Si no estamos...